Estamos aquí para hablar de un capítulo importante en la historia de México, algo que cambió el rumbo de la nación para siempre, un periodo presidencial llamado el cardenismo. Un buen cardenismo es como pelar una naranja. Ya habla del maldito Petro. Bueno, no se enoje, no sé por qué la gente está tan alterada hoy en día. Mejor empecemos. Crico, por favor, con la narración. Lázaro Cárdenas del Río. Nació el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan, Michoacán, en el occidente del país. Fue hijo de Damaso Cárdenas Pinedo y Felicitas del Río Amezcua. En 1913 se unió a la lucha revolucionaria bajo el mando de Martín Castrejón. Logró alcanzar el grado de general cuando tenía 25 años. De 1928 a 1932 fue gobernador del estado mexicano de Michoacán. Sirvió como secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Pascual Ortiz Rubio y como dirigente del Partido Nacional Revolucionario. En 1934 fue elegido presidente de México. Posteriormente, durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, fue secretario de Guerra y Marina. Estamos en el Monumento a la Revolución. Detrás de mí está la tumba de Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas tomará posesión de la presidencia en 1974. Junto con él habrá una nueva política que implementará en el país, el cual le dará un gran impulso a la nación. Cabe resaltar que la primera acción que hizo Lázaro Cárdenas fue mudarse del castillo de Chapultepec a la actual hoy Casa de los Pinos, que era una gran hacienda en su momento. Reforma agraria. Durante el cardenismo, uno de los sucesos más memorables fue la reforma agraria. Esta se vino gestando desde el inicio de la revolución con Zapata, así que no fue un gobierno en específico. Con el Código Agrario se puso en marcha el cardenismo. Es por ello que se asocia cardenismo y agrarismo, ya que se repartieron 18 millones de hectáreas a comunidades de campesinos para conformar el mismo ejido mediante representantes elegidos por votación entre ellos mismos. Gran parte de esta reforma se debe a que Cárdenas, desde que gobernaba Michoacán, apoyó a ese sector. Otro ejemplo es que en Mexicali se quitaron las tierras a la empresa estadounidense Colorado Riverland Company, que explotaba terriblemente a sus trabajadores. Ello le fue granjeando popularidad y en Yucatán se expropiaron las tierras de los genecales. El reparto agrario fue un factor que contribuyó a la imagen de Lázaro Cárdenas para que se hiciera popular y aceptada en la población. Vieron al fin a alguien que veía y velaba por ellos. Educación socialista. El proyecto de educación en México entró con mucha fuerza durante el positivismo, corriente intelectual que era símbolo de la modernidad y el progreso, pero con la llegada de la Revolución Mexicana, la educación quedó desatendida y dejada en un segundo plano por la inestabilidad política del país. Con la llegada de Lázaro Cárdenas, se trató de ajustar el desarrollo económico y social de la población. El modelo de la educación tenía que ajustarse también a esta realidad, ya que, de la población de 19.653.000 habitantes, el 65% de la población se encontraba en las zonas rurales y únicamente el 35% se encontraba en la ciudad, por lo que era necesaria una mayor industrialización del país y así aumentar el grueso de la clase media. El proyecto nacionalista de Cárdenas tenía como uno de sus puntos fundamentales de educación. Vicente Lombardo Toledano, sindicalista marxista, sostenía que para avanzar en el desarrollo de la sociedad y llegar al ideal socialista, el Estado y la clase trabajadora debían unirse con un interés en común, la lucha contra el imperialismo. Cárdenas se dio cuenta que la educación estaba estrechamente ligada al extranjero, lo que provocaba el limitado desarrollo del país, principalmente en lo tecnológico. En el ámbito de primaria y secundaria, el plan de Cárdenas fue definido de la siguiente manera. 1. Multiplicación del número de escuelas rurales para realizar la orientación cultural de las grandes masas campesinas. 2. El control definitivo del Estado sobre la enseñanza primaria y secundaria, con lo que se buscaba el precisar la orientación social, científica y pedagógica. También tener un carácter de escuela no religiosa y socialista con educación profesional de los maestros. Esto tenía que ser una afinidad a la nueva escuela. 3. Atención preferente a la educación agrícola en sus aspectos prácticos y además superiores, como la formación de técnicos ampliamente capacitados en las especializaciones del campo. Ello se vio afectado en la medida que ocurrió el exilio español. ¿Pero qué es eso? ¿Quiénes son ustedes? No, atrás, no, esperen, no.
español. El exilio español se debe a una guerra en España entre dos facciones diferentes con ideologías diferentes que azotó a esta nación, lo que promovió que algunas personas tuvieran que huir del país. El ganador de esta guerra civil fue Francisco Franco, una persona que no permitía opiniones diferentes a las suyas, lo que provocó que muchas personas, entre ellos intelectuales, científicos y literatos, huyeran del país. Algunos fueron a Francia. Otros, por otro lado, decidieron cruzar el océano y llegar a los países latinoamericanos. Uno de ellos será nuestro querido México. Una vez aquí, ellos fueron innovadores de grandes pensamientos que trajeron al país y modernizaron la forma de hacer algunas cosas, como la forma de escribir historia, entre otras. Aprovecho para decir que también hubo la creación de un partido importante del nombre PAN, el cual simpatizaba con algunos de estos ideales, como eran los del franquismo, el cristianismo, entre otros. Es importante también resaltar que este partido se creó para la posición de Cárdenas en las elecciones de 1940, pero no fue el único partido que se creó para competir contra el recién creado Partido Revolucionario. También hubo otros. Hubo grupos de personajes que se creían haber extinto, como eran carrancistas, callistas, obregonistas, huertistas y mismos partidarios del partido de Cárdenas que no simpatizaban ya con sus ideas. No, prometo ya no hablar mal de Franco. No, espera, no. No, ya, basta, déjame continuar. Ya, no prometo meterme más con el gobierno. Para 1938 se decretó la expropiación petrolera y ello incluía la maquinaria, instalaciones, refinerías, edificios, embarcaciones, oleoductos, estaciones de distribución, entre otras cosas. Algunas de las empresas fueron el Águila, Royal Dutch Shell, la Compañía Naviera San Cristóbal, la Compañía Naviera San Ricardo, la Huasteca Petroleum Company y otras más. La justificación para esta nacionalización fue que las empresas no mejoraron las condiciones laborales de los trabajadores y habían cumplido con pagos en el sindicato de trabajadores. El apoyo popular fue notable. Las personas sin dinero cooperaron con sus propios animales. El gobierno de México sería el único con el control de todos estos bienes. Se creó así la empresa de petróleos mexicanos, conocida por nosotros como Pemex. Y no solo Pemex, sino que incluso se creó el Instituto Politécnico Nacional para crear ingenieros que desarrollaran técnicas de extracción de petróleo. Creó también el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estas dos instituciones fueron fundamentales en su política educativa. El gran gasto que significó la nacionalización del petróleo trajo consigo la falta de fondos para pagar el salario de los obreros. Además, se suscitó la presión por parte de los gobiernos estadounidenses e ingleses para el pago de las deudas que por la expropiación significaron. Por ello, ya en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano vendió petróleo a las potencias del eje, como Alemania, Italia y Japón. Después de ver el recuento de todo lo que se aconteció en el periodo presidencial de 1939 a 1940, dirigido por Lázaro Cárdenas del Río, les dejo a ustedes la reflexión final sobre si fue importante y por qué. Junto con él traerá una nueva política que no estaba grabando. De Cárdenas surgió un opositor muy fuerte llamado Saturnino Cedillo, el cual puede ser por el... Bienvenido, tío. Hoy vamos a ver la historia de Cárdenas. Los últimos años del gobierno de Cárdenas surgió un fuerte opositor de nombre Saturnino Cedillo. Este puede ser... Va de nuevo.